Buenas tardes. El Ateneo se siente muy honrado porque nos acompañe hoy Juan Manuel Bonet. Juan Manuel Bonet es doctor en Historia del Arte. Es escritor. Entre sus obras destaca el Diccionario de las Vanguardias de España de 1907 al 1936. Además de monografías sobre Juan Gris y Gerardo Rueda, varios libros de poemas y el Dietario de la Ronda de los Días, y otros libros especializados como monográficos y de comunicaciones. Además de escritor, es uno de los mejores críticos del arte del país y ha comisionado numerosas exposiciones artísticas. Ha sido director del IVAN, del Instituto Valenciano de Arte Moderno, desde el año 1995 al 2000, y del Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía desde el año 2000 al 2004. Actualmente es director del Consejo Internacional de la Fundación Vicente Huidobro, presidente de la Fundación Archivo de Rafael Cansinos Ansen y asesor de la colección de pintura europea de Van Caixa. Además, colabora con diversos periódicos y da conferencias por todo el mundo, con lo cual para nosotros es un honor que nos dedique un poco de su tiempo, de su completísimo tiempo, y que nos hable de las vanguardias, no me acuerdo del título de la conferencia. Papel del Ateneo de Madrid en la renovación artística española de los años 50. De los años 50 y 60. Toma la palabra don Juan Manuel Bonet. Pues buenas noches, muchas gracias a África por estas muy amables palabras y gracias por la invitación a volver a esta casa en la cual he hablado en algunas ocasiones, pero hace ya bastante tiempo. O sea, es decir, que llevaba tiempo sin venir a este precioso salón e intervenir en él. Yo voy a hablar de los años de la segunda posguerra, digamos, española. La primera posguerra pues fue durísima, fue dificilísima, fueron los años 40, años en los cuales dominaba la escena un arte muy pompier, en una época en la cual pues estaba Álvarez de Sotomayor, del director del Museo del Prado, con eso estaba un poco todo dicho, y donde en general pues había muchísimo arte oficial, arte de encargo por parte de los militares, por parte de la Falange, por parte del Estado en general. Esos fastos imperiales, sin embargo, que simbolizaría, digamos, un poco el Ministerio del Aire de un antiguo vanguardista como Luis Gutiérrez Soto, duraron relativamente poco en el fondo, porque ya en los mismos años 40, precisamente para introducir el tema del Ateneo ya en los 50, hay que hacer, aunque sea muy someramente, una referencia a qué pasó en los 40 en un proceso de reconstrucción de la modernidad. Proceso muy difícil, en el cual había muchos intereses en juego, en el cual había muchas posturas en juego, en el cual algunos de los actores habían desaparecido de la escena porque se habían ido al exilio, en la cual incluso gente que podría haber tenido un papel en la cultura oficial no lo tuvo. Pienso, por ejemplo, en alguien que dura muy poco en el Madrid de la posguerra, como Jiménez Caballero, que en premio a los servicios prestados le mandan lo más lejos posible, a Asunción, Paraguay, ¿no? La primera imagen que pongo en la pantalla es precisamente del hombre que, habiendo sido quizás el intelectual más significativo adherido al gobierno de Burgos durante la Guerra Civil, pues va a ser, llegando a ocupar dentro de ese gobierno el cargo de director general de Bellas Artes y habiendo organizado la Bienal de Venecia, el pabellón español del 38, con Pere Pruna como figura central, pues digo que este hombre, sin embargo, es con quien hay que empezar a contar la historia de una reconstrucción muy tímida, muy condicionada de la modernidad. La Academia Breve que él funda en los años 40, en el 40, el Salón de los 11 que organiza esa academia, las actividades de la Galería Biosca en la calle Génova, pues son, digamos, hitos muy, muy importantes. Aquí le tenemos en la pantalla retratado por Duran Camps, un pintor catalán al cual él apoyó.
Un segundo. A ver, que nos ha ido la imagen. Aquí. Decía que lo tenemos en la pantalla por Durand Camps. El siguiente hito es la fundación de un movimiento literario como el postismo. Ese movimiento lo funda Eduardo Chicharro con Carlos Edmundo de Ory. Es un movimiento literario, pero que reivindica ya en el año 44 elementos surrealistas, elementos de humor del 27 tipo Javier Poncela, elementos muy subversivos para lo que es el gusto dominante en aquel momento. Un poco después, en el 48, Matías Goeritz funda en Santillana del Mar la Escuela de Altamira y hace un cartel de las propias cuevas donde se ve la reivindicación del primitivismo como un elemento de ruptura. En la Escuela de Altamira colaboran gentes que habían participado en las actividades de Atlán, en el Madrid, en la Barcelona o en la Santa Cruz de Tenerife de la preguerra. Esto es una publicación también de la Escuela de Altamira, de Ángel Ferrand, un escultor que también viene de la preguerra y que publica uno de sus libros teóricos en las publicaciones de la escuela. Ese mismo año 48, en Barcelona, un núcleo de pintores y poetas, entre los cuales están Tapies, Cuixart, Tarrats, Brossa, a los que luego se unirá Juan Eduardo Cirlot, crean una pequeña revista llamada Dau al Set, que es fantástica y que es una plataforma de gente que se busca del lado del surrealismo, del lado de Dada, del lado de la poesía de Josep Vicent Foix, reivindican a Paul Klee, en fin, es un grupo de carácter experimental y surrealizante. Muy lejos geográficamente, pero muy cerca mentalmente, va a estar la gente del grupo Los Arqueros del Arte Contemporáneo en Canarias, liderados por un jovencísimo Manolo Millares, que pinta cuadros como este, donde se ve su reivindicación del mundo primitivo, prehispánico de las islas, las pintaderas de los pobladores de esas islas, el Museo Canario. Todo eso lo inspira al mismo tiempo que le inspira la lectura del universalismo constructivo de Torres García, de la poesía surrealista y de la pintura, y le inspira sobre todo la pintura de Paul Klee y la pintura de Joan Miró, que son referencias compartidas con los jóvenes de Dau al Set. En la ciudad de Zaragoza, también en esa época, se funda el Grupo Pórtico, con gente como Fermín Aguayo, Santiago Lagunas, que también se apoyan en Torres García y en el primitivismo para encontrar una salida. De alguna manera, todos estos jóvenes van un poco a lo mismo, que es a apoyarse en el surrealismo, en la abstracción, en todo lo que había quedado truncado por la guerra y que se agarran a ello como a un clavo ardiendo, un poco como pasa en otros lugares de Europa, en el propio París, al cual ha vuelto Bretón, en la propia Lisboa, en Praga. Hay una serie de núcleos neosurrealistas en esa época. Aquí no se emplea a lo mejor la palabra surrealista, pero la inspiración va bastante por ahí. En Madrid, el sitio más renovador de la época, bueno, son varias librerías, son los lugares más renovadores. Hablo del final de los años 40. En concreto, en la calle del Arenal funciona la librería Clan. Aquí tenemos un anuncio de ella, dibujado por Antonio Mingote, que estuvo muy metido en actividades en esa época de vanguardia y que era amigo del fundador de esta librería-galería, que era Tomás Seral, un aragonés que le publicó su novela Las palmeras de cartón. Aquí tenemos a Tomás Seral en una fotografía bastante surrealista y aquí tenemos una foto mala, pero en la cual se puede adivinar el espacio. Fijaros qué espacio más moderno. Estos estores sobre los cuales se colocan las obras, esas estanterías. Es un espacio muy moderno, el espacio más moderno de Madrid en aquel momento, y lo ha diseñado Alfonso Buñuel, el creador de Collage, el arquitecto hermano del cineasta Luis Buñuel, del cual en esa sala se va incluso a exponer algún elemento procedente de un perro andaluz. La librería Clan está vinculada a ella en aquella época a una serie de gente que todos ellos también se buscan del lado del surrealismo, como el postista Carlos Edmundo de Ory, como el surrealista Antonio Saura, que cuando descubre en los sismos de Ramón Gómez de la Serna la familia superrealista
de los Clots decide que él es un miembro de esa familia y entonces se imprime una tarjeta de visita que pone Antonio Saura surrealista. Y en Clan, en el año 53, va a hacer una exposición de arte fantástico y luego, en el 53 mismo, se va a ir a París, donde va a pertenecer al grupo de Breton por poco tiempo. Todo esto confluye en el 51, en un momento en el cual el propio régimen empieza a asumir aspectos de la modernidad que en un primer momento había renegado absolutamente de ellos. Ya en Santander, la Escuela de Altamira contaba con el patrocinio del gobernador civil de aquella época, Joaquín Reguera Sevilla, y hay publicaciones de la Escuela de Altamira que llevan prólogos de él y las ilustraciones, las cubiertas son de Ángel Ferrán, que era un republicano, un vencido, digamos, ¿no? O sea, se crean de repente curiosas situaciones. Y una situación de las más curiosas va a ser cuando el propio Estado funde en el año 51 esta Bienal Hispanoamericana de Arte. Aquí tenemos la tapa de su catálogo, es el año 51, esto convoca a artistas españoles de todas las regiones. Entre los organizadores está Leopoldo Panero, está Juan Ramón Masoliver. Panero es un antiguo republicano reciclado, Masoliver es un falangista de primera hora, amigo además de Rapón, etcétera, pero está también entre ellos Rafael Santos Torroella, que es un antiguo comisario político del ejército republicano. La Bienal Hispanoamericana va a tener una contrabienal en México, otra contrabienal en París. Va a haber intentos, digamos, del exilio de organizar una contestación a esta maniobra, que es una maniobra efectivamente propagandística de la época. Sin embargo, hay que decir que aunque las bienales del exilio, las contrabienales contaron con Picasso y con muchos exiliados importantes, pero la nueva generación española, donde estaba, claro, en la Bienal Hispanoamericana de Arte, allí estaban Millares o allí estaban los de Dau al Set. Allí estaba incluso una Maruja Mayo que aparecía dentro de la sección argentina, porque realmente se había organizado un trabajo fuerte en todo el continente americano. Estas bienales hispanoamericanas, hubo una segunda bienal en La Habana y hubo una tercera bienal y última en Barcelona en el 55, que fue la bienal en la cual Guayasamín obtuvo un premio muy importante y Tapies, que tenía unas obras mucho más renovadoras, obtuvo el premio precisamente de la República de Colombia, que era un premio menor, pero que vino a certificar la importancia de sus obras matéricas tan espectaculares como se puede imaginar uno que eran, ¿no? El año 53, 2 años después de la primera bienal, este libro aparece publicado por Cultura Hispánica, El arte abstracto y sus problemas, recogiendo una semana de conferencias que tuvieron lugar en Santander, donde, en la Menéndez Pelayo, en la cual habían participado muchísimos artistas de vanguardia importantes, un poco en la línea de Altamira, pero con mayor patrocinio oficial todavía. Este libro aparece, ya digo, con todas las bendiciones. Y estas jornadas, por ejemplo, son aquellas en las cuales se conocen algunos de los futuros miembros del Grupo El Paso. El libro salió, las jornadas fueron en el 53, el libro tardó mucho en salir, me parece que salió en el 55 o 56, y en el 57 algunos participantes aquí, como Saura, Millares o Rivera, van a coincidir en el Grupo El Paso. Aquí tenemos precisamente la cubierta del número que Cela le dedica de Papeles de Zona Manans en su revista al Grupo El Paso. Las malas lenguas dicen que Saura logró la cubierta, las buenas lenguas dicen que lo sacaron en sorteo. No se sabe cuál es la versión cierta. Aquí tenemos, aparte del Grupo El Paso, fotografiados por Carlos Saura delante de la sombrerería de Joan Prats en Barcelona, en la Rambla de Cataluña, pues está Canogar, Leopoldo Pomés, el fotógrafo catalán, Antonio Saura, Millares y René Metrás. Es una foto muy curiosa en la cual está ese mundo de este sombrerero mecenas, amigo de Miró. Hoy en día este local es una galería que lleva precisamente el nombre de Joan Prats. Esto da idea de que el Grupo El Paso, del cual luego enseguida hablaré, tenía una conexión con otros grupos surgidos en el resto de la península. En concreto, se hicieron muy amigos entonces de los antiguos miembros del Grupo Dau al Set, que estaban, digamos, todos ellos un poco alrededor precisamente de este mecenas francés y galerista Metrás. Tapies va a ser precisamente el protagonista máximo del auge internacional del arte español a partir de que el Gobierno, dentro de una política de imagen bien planteada, de la cual fue responsable alguien que colaboró con este Ateneo, como es Luis González Robles, creara, digamos, una línea distinta a la anterior,
en relación a las bienales internacionales, principalmente las de Venecia, Sao Paulo y Alejandría. La de Alejandría es algo un poco más exótico, pero Sao Paulo en aquella época era una de las capitales de la modernidad internacional y los premios que consiguió González Robles para Oteiza, nada menos, por ejemplo, el Gran Premio de Escultura o el premio que le consiguió a Cuixart o los premios que consiguió en Venecia para Tapies, Chillida y otros, fueron realmente hitos impresionantes. Esta foto está tomada en el pabellón español de la Bienal de Venecia del 58, que marca esa Bienal el momento de máximo esplendor, digamos, de esta generación abstracta que ha pasado de las catacumbas de los 40, vía Altamira, vía Bienal Hispanoamericana, vía estos grupos pequeños y estas actividades a las que me he referido, ha pasado al primer plano internacional con el apoyo del gobierno franquista, cosa que varios de los protagonistas, empezando sobre todo por Saura y Tapies, luego se van a desmarcar, digamos, de esa operación, pero hasta un cierto punto participaron en ella. El propio Tapies cuenta en sus memorias que le molestó muchísimo en un momento dado que vio que las cajas en las que venían los cuadros que llevaba la Bienal de Venecia llevaban rotulados sobre el lomo material de propaganda, digamos, ¿no? O sea, eso fue algo muy gráfico para él. En esa época, Dawalset ya no existía, el Paso estaba en su apogeo, años 57-60, y ese pabellón del 58 fue muy, muy importante. Por otra parte, el Museo de Arte Moderno, que en los años 40 había estado muy lánguido y, bueno, enseñando algunas veces cosas de aliados en la guerra civil de Franco, artistas alemanes, artistas franceses traídos por el gobierno de Petén, artistas italianos traídos por el gobierno fascista. Esa línea se había suavizado a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Eduardo Llosenti Marañón, que era un fino poeta de Sevilla, había llegado a exponer cosas más modernas, tipo Cosío o tipo Caneja, que estaba recién salido de la cárcel y que era comunista, pero que lo exponía este falangista llamado Llosenti Marañón. Pero todo esto va a dar también un giro importante durante un cierto tiempo. Luego las cosas se complicarán otra vez, pero va a dar un giro importante cuando, dentro de esta misma línea política, de repente, pues el gobierno le encomienda la dirección del museo a José Luis Fernández del Amo, el arquitecto de poblados de colonización, etcétera, y José Luis Fernández del Amo no puede hacer todo el programa que quisiera, pero realmente, si uno lee el libro de Lola Jiménez Blanco sobre el arte y Estado, los capítulos que dedica a la acción de Fernández del Amo, hay unas listas de compras que él quería hacer para el museo espectaculares, en las cuales quería comprar Hartung, Poliakov, Rozco, etcétera, ¿no? Julio González, Juan Gris, cosas que el Estado iba a tardar décadas en comprar. Es decir, el primer Juan Gris lo compró Garín ya en la época de UCD, ¿no? Y los primeros González también todavía iban a tardar. El caso es que José Luis Fernández del Amo, en el museo, que estaba entonces todavía en los bajos de la Biblioteca Nacional, acondiciona una sala, la Sala Negra, que la pagan los Huarte, los constructores Huarte, y en ella va metiendo exposiciones de Equipo 57, la exposición Otro Arte de Michel Tapié, y trae esta exposición. No he encontrado ninguna imagen del catálogo español, que tiene en su cubierta un Franz Klein, blanco y negro, muy potente, pero esta es la cubierta de la edición americana de New American Painting. Es una exposición de Alfred H. Barr, el fundador del MoMA, y esto viene del MoMA. Tienen que orillar los cuadros de Motherwell, porque eran los homenajes a la República Española. Esos cuadros no se exponen en Madrid, pero se exponen los Pollock, se exponen los Rothko, se exponen los Barney Newman, se exponen esas obras maestras del expresionismo abstracto, del action painting, ¿no?, digamos. El encargado de traer la exposición en cuestión a Madrid es un poeta que tenemos aquí en la pantalla, Frank O'Hara. Es un gran poeta, es un poeta de acción, como sus amigos los pintores eran pintores de acción. Es un poeta que hace una poesía caótica, urbana, conversacional. A mí me gusta muchísimo como poeta. Y este hombre, que moriría joven, vino a Madrid y estuvo visitando, bueno, traía la exposición que por encargo de su museo, pero aprovechó para ver estudios de pintores. Y González Robles y su equipo idearon entonces con él una exposición que se inauguraría 2 años después en el MoMA, que fue el gran triunfo internacional después del de Venecia. Después vendrían años hacia abajo, pero los años esos fueron los años en los cuales
ese equipo de González Robles logró, dentro de la política de cooperación, después de las bases con los Estados Unidos, logró colocar en el centro del mundo y en el museo que era el escaparate internacional de la modernidad a Saura, Millares, Canogar, Ribeira, Feito, Lucio Muñoz, Antonio Suárez, Chillida, Oteiza, Chirino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue una operación que salió realmente bien. Ese mismo año hubo otra exposición que se llamaba Before Picasso, After Miró, en el Guggenheim Museum, en el otro museo recién inaugurado entonces, también se le dedicó a la pintura española. Todo eso fue un momento en el cual las bienales, las exposiciones en el MoMA, exposiciones en el Musée d'Art Décoratif de París, exposiciones en museos alemanes, suizos, argentinos, brasileños, fue realmente un cambio total de imagen de España. De alguna manera, es curioso, yo hice una exposición con Carlos Pérez que se llamaba España años 50, en la cual contábamos un poco todo esto y la llevamos a Málaga primero, pero luego fue a Budapest y luego fue a Praga. Y en Praga, por ejemplo, habíamos llevado imágenes también del pabellón español en la Expo de Bruselas, que fue una obra de Corrales y Molezún. Bueno, pues los checos decían, tenemos exactamente la misma historia. Nosotros éramos también un país cerrado y de repente el gobierno decidió jugar con estos elementos y dar una imagen nueva y esto significó un cambio y de hecho en la colección de la Galería Nacional de Praga había una sala dedicada al pabellón de ellos del 58, con lo cual estaban enseguida buscando, digamos, paralelismos un poco, ¿no? Bien, en este contexto, que ya digo que encuentra su apogeo en el 60, luego después vendrá muchos desafectos, lógicamente, muchas luchas y muchos cambios, pero en este contexto es en el que se sitúa la acción del Ateneo a partir del año 55 con el equipo de Vicente Cachoviu, de José Luis Tafur y luego de Carlos Areán. Esta sala de exposiciones se inaugura con una exposición de Vázquez Díaz. Es curioso que Vázquez Díaz está en casi todos los momentos importantes de la cultura española del siglo XX, porque Vázquez Díaz pues, había empezado en su Nerva natal, en Sevilla, en Madrid, en el París de Apollinaire y de Juan Gris, y había vuelto a Madrid en el 16, 17 y estaba junto con Delaunay y junto con los ultraístas y junto con Juan Ramón Jiménez, y luego estuvo junto con el 27. Y fue un artista que realmente, aquí le tenemos delante de su retrato de Pío Baroja, en su casa, y aquí le tenemos en otra imagen bastante curiosa, en la cual asoma arriba su retrato precisamente de Juan Ramón Jiménez, una imagen ya más tardía, del 70, muy cerca ya de su muerte. Pero Vázquez Díaz es realmente, claro, el artista que había logrado en el 28-29 los murales de la Rábida, una iconografía del descubrimiento de América, etcétera, y dentro de una línea moderadamente poscubista que iba a ser imitadísima en los años de la República. Logró seguir siendo maestro de generaciones enteras en la preguerra, logró seguir siéndolo durante la guerra, logró el propio día 1 de abril del 39, cuando sale el primer ABC restaurado, digamos, por los franquistas, la cubierta es un retrato que la hace de Franco, habiendo pasado la guerra en Madrid, y en el mismo número saca otro retrato de José Antonio. Este artista en la posguerra seguirá siendo una referencia de modernidad para sus alumnos en Bellas Artes. Hay muchos testimonios, por ejemplo el de José Guerrero en aquellos años, después habrá testimonios como los de Caruncho o Canogar o Cristino de Vera. Ese artista, por lo tanto, la elección de Vázquez Díaz como primera exposición de esta etapa del Ateneo es una elección que tiene una lógica enorme, porque realmente pues, es el artista, digamos, que ha estado de compañero de viaje del régimen, sin tampoco estar absolutamente metido en él, pero es un artista respetado por todo el mundo como maestro, no he mencionado, pero también fue el maestro de un pintor que luego sería un importantísimo dirigente comunista, que es Agustín Ibarrola, el pintor vasco, ¿no? Tantos años encarcelado. La otra exposición, bueno, y hay que decir además que la exposición de Vázquez Díaz, el catálogo nada menos que lo prologa Vicente Aleixandre, que es una figura absolutamente emblemática también de una cultura que es la cultura de la preguerra, ¿no?
La segunda exposición es una exposición de un pintor totalmente olvidado hoy, valenciano, Alfonso Ramil. He encontrado esta imagen de un cuadro suyo, de un paisaje de La Rioja, una escena urbana de La Rioja. Se ve que es una pintura también de tipo postcubista, moderado, y es un artista que tiene también un prologuista interesante, que es Adriano del Valle, un poeta de la preguerra también, un hombre del ultraísmo, que era además muy cercano a Vázquez Díaz. Y la tercera exposición de este ciclo inicial del Ateneo de Madrid es de un escultor catalán, Luis María Salgumeis, que hizo muchos encargos de carácter religioso y del cual tenemos aquí una imagen, creo que bastante interesante, por un lado de alguna manera metafísico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que es esa exposición de Ramil? El catálogo lo prologa un hombre más joven, que es el canario Vicente Marrero, que era un hombre, un pensador integrista, vinculado a los Oriol y metido, era el alma de la revista de los Oriol, Punta Europa, a la cual haré luego referencia. Tras Vázquez Díaz, ¿qué vamos a encontrarnos en la política de exposiciones del Ateneo? Nos vamos a encontrar primero con una sistemática revisión del arte, precisamente de esos coetáneos de Vázquez Díaz que todavía están en activo y que representan un elemento de continuidad con esa preguerra en la cual las vanguardias habían tenido tanto peso en nuestra cultura, las vanguardias de carácter ultraísta, 27, surrealista, realista mágico, etc. Vamos a encontrarnos, por lo tanto, con unos cuantos supervivientes. Los tres primeros a los que quiero hacer referencia son tres hombres también vinculados, digamos, a la política cultural franquista de manera significativa en sus primerísimos tramos. El primero es José Caballero. Aquí tenemos la cubierta del catálogo de la exposición de José Caballero en el Ateneo, que es un José Caballero muy interesante, de carácter informalista, con elementos constructivos. José Caballero es un pintor muy metamórfico, podríamos decir, muy camaleónico, y en este momento pues está haciendo este tipo de abstracción. Seguirá luego, será un artista que se integrará al grupo de Juana Mordó. Él había sido 27ista, había sido surrealista, la guerra le tocó en el bando franquista y sus amigos estaban en el otro bando, eso sería un problema para él toda la vida. Él había hecho una contribución importante a la iconografía del bando rebelde, en concreto con sus ilustraciones como esta cubierta para vértice, que el original está en el Reina Sofía, ¿no? Pero en los años 50 ya ha pasado de nuevo hacia la vanguardia. Bueno, él había utilizado los elementos surrealistas y metafísicos para hacer propaganda, pero luego va en los años 40 a hacer un surrealismo de gran calidad para pasar a esa abstracción y luego pasar al núcleo de Juana Mordó y reencontrarse con los Bergamín, con los Neruda y con los Alberti, ¿no? Sus antiguos amigos le van, digamos, a reencontrar. Otro artista que está en una situación relativamente parecida, también por su vinculación durante la guerra y en la mitad preguerra con el falangismo, es Pancho Cosío. Este Pancho Cosío que tenemos en la pantalla es del 27, la época de su apogeo en París, en que expone en buenísimas galerías y está haciendo un tipo de arte casi abstracto que no hace prácticamente ningún otro español. Bien, Cosío después vuelve en el 32 a Santander para participar, por un lado, en la fundación del Racing de Santander y, por otro lado, en la fundación de la Falange, dos manifestaciones de vanguardia, digamos. En los años de la guerra se va a decantar por una opción perdedora dentro del bando ganador, que es la opción Manuel Hedilla. Y en la posguerra va a participar en actividades renovadoras, en concreto en las actividades de la revista Proel y la Galería Sur de Santander, un poco en la órbita muy parecido, digamos, a lo que es Altamira. Él en esos años, en los años en que expone, bueno, en la época de la posguerra, realiza algunas obras de propaganda, retratos de militares, retratos de falangistas, como este retrato del falangista Zancajo Osorio, que es un cuadro que siempre ha subrayado su interés dentro por un lado histórico, pero también incluso artístico, alguien como Fernando Huici, que ha estudiado de cerca al artista. Y luego, cuando expone el Ateneo, ya no está haciendo este tipo de retratos, que es una etapa breve, sino que está haciendo sus inconfundibles bodegones y sus inconfundibles marinas con esas galernas del Cantábrico. Y es significativo en ese sentido que quien prologa el catálogo de su primera exposición aquí en esta casa es su paisano José Hierro, también tan sensible al Cantábrico. Va a exponer en la época ya de Areán una segunda vez, con un Areán precisamente de prologuista en el catálogo, que subrayará
las conexiones de la poética de Pancho Cosillo con el informalismo, el carácter preinformalista, pre-Fautrier, dice en concreto Areán, ¿no? Más preguerra. José Planes, escultor murciano. Aquí enseño en el Parque del Oeste su homenaje a Elena Fortún, la creadora de Celia y de Cuchifritín. Jaume Mercader, enseño un paisaje de Tarragona justo de muy poco antes de su exposición en esta sala. Mercader es un pintor que le gustaba mucho a Areán, el lado constructivo, noucentista, concreto de su pintura. Gregorio Prieto. Gregorio Prieto es, aquí enseño una de sus obras más pintorescas, podríamos decir, es el retrato de un músico, de un compositor y escritor satiesco inglés llamado Lord Berners. Esto está pintado en la época en que estuvo exiliado con Cernuda en Inglaterra, pero Gregorio Prieto ya cuando expone en el Ateneo es una figura que se ha reencontrado plenamente con su país, ha participado en aventuras postistas, ha publicado muchísimos libros, en colaboración, algunos de ellos, con antiguos, viejos amigos suyos como Vicente Aleixandre. Es un pintor del 27, digamos, muy ecléctico, pasado por Roma y con este tono a veces bastante singular como en este retrato, ¿no? Josep María de Sucre, este es un raro, viene de la mano de Juan Eduardo Cirlot, que va a tener mucha presencia en esta casa en esos años. Es un artista que se obsesiona con el rostro humano casi como a los Jawlensky. Es un artista que había participado ya en aventuras vanguardistas en los años 10, colaborando, por ejemplo, con Salava Paseit, ¿no? Manuel Colmeiro. Este es el primer exiliado, realmente propiamente dicho, que se reencuentra con su país. Eso es algo interesante de ver cómo a finales de los años 50, gente que había estado muy en el régimen, como Camilo José Cela, por ejemplo, Papeles de Solana Madans, empieza a publicar a Cernuda, a Serrano Plaja, a Max Aub y otros exiliados, a Emilio Prados, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en el campo de la pintura, en concreto, tanto el Ateneo como la sala de la Dirección General de Bellas Artes, en los bajos de la Biblioteca Nacional, donde estaba el Museo de Arte Moderno, entonces exponen artistas del exilio muy comprometidos además. Colmeiro había estado en la Antibienal del 51, Colmeiro había estado cercano al Partido Comunista, ¿no? Pues Colmeiro es el primero que expone de los exiliados aquí en el Ateneo. Paralelamente va a exponer, por ejemplo, Hernando Viñes en las salas de la Dirección General. En el Museo de Arte Moderno, en la época de Chueca Goitia, expone Manuel Ángeles Ortiz, un gran amigo de Lorca, de Falla y de Picasso. Es una recuperación, pero es una recuperación que tiene, digamos, un sentido histórico positivo, de normalización, de intentar restañar las heridas de las dos Españas, digamos, ¿no? Antoni Clavé es también alguien que participa aquí, expone aquí, habiendo sido alguien que había hecho este tipo de obras de propaganda republicana durante la Guerra Civil también, ¿no? Alguien como Eudald Serra, un escultor muy interesante catalán, no tengo ninguna imagen, pero un escultor muy interesante catalán, expone en 2 ocasiones en el Ateneo su escultura, que es de carácter post-surrealista, y además organiza exposiciones de arte de otras culturas. Trae aquí una exposición en el 66 de arte del Sepic, una cultura del Pacífico, y luego trae otra exposición de arte popular peruano, ¿no? Quizás uno de los momentos más brillantes de la historia expositiva es cuando Alfons Roig, el padre Alfons Roig, que era un sacerdote valenciano, le he dedicado una exposición entera a su figura y a su biblioteca, que es espléndida, en Valencia, pues Alfons Roig, digo, consigue traer al Ateneo de Madrid a Julio González, nada menos. Uno de los artistas que había participado en el pabellón del Guernica de París del 37. Las obras de Julio González, que vienen cedidas por su hija Roberta, vienen de la mano de ese sacerdote que fue importantísimo en la renovación valenciana, y no va a ser la única vez que se exponga, sino que unos años después va a haber, en el año 66, una segunda exposición de Julio González, de la mano de Areán, y en el 68 va a haber otra exposición dedicada a la familia González, a Julio, a su hermano Joan y precisamente a su hija Roberta, ¿no? Areán también logrará organizar un par de exposiciones ya de las figuras máximas, que se empieza otra vez, digamos, a hablar de ellas en España, se empieza a ver su obra, que serán, obviamente, estoy hablando de Picasso y de Miró. Luego está
la atención prestada a las diversas figuraciones y, sobre todo, a lo que conocemos por Escuela de Madrid. Sabéis que en la posguerra, pues Benjamín Palencia, que se había quedado, que es un artista que tiene un cierto estatuto oficial, intenta revivir la vieja aventura que había vivido con Alberto Sánchez, que estaba en Moscú, se había ido a Moscú, con Caneja, con Maruja Mayo, que estaba en Buenos Aires, con unos cuantos artistas de esa misma generación, había hecho una aventura estética vallecana. Bueno, pues en la posguerra crea un cenáculo y de ese cenáculo van a exponer aquí por lo menos uno, que es Álvaro Delgado. Van a exponer otros artistas de ese mismo contexto, que es el contexto que Manuel Sánchez Camargo, apoyándose un poco en la idea de la Escuela de París, pues va a crear la Escuela de Madrid. La de Vallecas es una parte, pero la de Madrid abarca muchas más cosas. Abarca, por ejemplo, a Francisco Mateos, Solanesco, un precisamente viejo amigo de Alberto ya en los años 10, un hombre de una trayectoria complicadísima, política y artística, que está entre los expositores que estarían adscritos a esta corriente, digamos, Escuela de Madrid. Esa misma corriente evidentemente cuenta con una figura de mucho peso en Ortega Muñoz. Ortega Muñoz es un hombre también que viene de la preguerra, también con una trayectoria dilatada. Su Extremadura natal es uno de sus temas, pero en general son las tierras secas de la meseta, ese tipo de obras muy esenciales, un paisajismo de gran calidad y de gran esencialidad que será muy apoyado en ese momento. Será muy apoyado un poco en la misma línea que también se apoyaba mucho, aunque no expuso aquí en el Ateneo, se apoyaba mucho entonces desde Dors, por ejemplo, la figura de Zabaleta, ¿no? Pero en concreto Ortega Muñoz era muy apoyado, por ejemplo, por Florentino Pérez Envid, que tenía responsabilidades políticas entonces. Expondrá Ortega Muñoz 2 veces aquí en el Ateneo. Otros artistas de esa misma línea serían Vaquero Palacios, Vaquero Padre, serían Menchugal. Estoy hablando de todos de gente que expuso aquí en el Ateneo. Realmente la nómina es espectacular, pasó realmente todo por aquí prácticamente. Francisco Arias, que en ese caso viene con un prólogo de un falangista muy notable, muy significativo, que es Jesús Huevos. Antonio Quirós, en este caso estamos hablando de un hombre que ha pasado por la cárcel durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Estamos hablando de un hombre con una trayectoria interesantísima, metafísica, en el Santander de la preguerra y que hace este tipo de figuración obsesiva y creo que de mucha más calidad de lo que se suele decir. Digamos, un artista, desgraciadamente, un poco como en la sombra, ¿no? Vamos a seguir viendo figuras de ese tiempo. Prácticamente la plana mayor, digamos, de lo que se va poco a poco a conocer como nueva figuración. Venancio Sánchez Marín, un crítico de militancia comunista, va a ser el que urda un poco esa nueva figuración en la cual va a estar Barjola, que expone aquí, en la cual va a estar Alfonso Fraile, que expone aquí, con prólogo precisamente de Sánchez Marín, en la cual van a estar bastantes más artistas. Vinculado con una figuración, son estas figuraciones de posguerra, donde confluyen muchas cosas, va a tener un momento de éxito en España la figura del ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Antes mencioné que tuvo un premio grande en la Bienal del 55, la última. Guayasamín, que viene del radicalismo americanista en su país, aquí va a ser, digamos, celebrado por esa Bienal y en general por el medio oficial, y va a exponer en el Ateneo con un catálogo prologado por un artista, por un crítico que entonces estaba todavía en esas aguas oficiales y que poco a poco va a atender a su militancia comunista, que es por la que se le conoció después, que es José María Moreno Galván, un crítico de finísimas intuiciones siempre. Junto con Guayasamín expone también en esta sala su compatriota Antonio Valencia. Veis que su figuración es también... No, perdón, su compatriota, estamos hablando de un colombiano en este caso, su compañero de continente, Antonio Valencia. Dentro de esa misma figuración está también la gallega María Antonia Dans, con un catálogo prologado por Fraga Iribarne. Y tenemos luego a los artistas del futuro grupo Hondo. El grupo Hondo nace a comienzos de los 60 ya como una opción de tipo neofigurativo en respuesta al informalismo, liderado por Juan Genovés. Esta es la cubierta del catálogo. Los catálogos están todos muy bien diseñados. Hemos visto catálogos pequeñitos en un formato vertical. La segunda etapa pasa a este formato cuadrado, más generoso, digamos. Exponen del futuro grupo Hondo Genovés,
José Paredes Jardiel, un artista que tenía un enorme predicamento entonces, va prologado el catálogo por César González Ruano, curiosamente. Expone también José Bento y expone el chileno Gastón Orellana. Esa figuración de tipo poscubista, intimista, es cultivada también por Pepi Sánchez. Aquí vemos un catálogo de la primera época de Pepi Sánchez. Y es cultivada también una figuración post-Vázquez Díaz vinculada a la Escuela de Madrid por el gran Cristino de Vera, que tenemos aquí fotografiado en años más recientes en su estudio un poco de ermitaño del barrio de Chamberí. Y aquí tenemos uno de los cuadros que pinta en la época en que expone en esta casa, que es una figuración de carácter neo-zurbaranesco, podríamos decir, con mucho paisaje, aunque él es canario, pero él tiene también algún cuadro de su Tenerife natal, pero básicamente el paisaje que él interroga es el paisaje castellano. No voy a mencionar muchos más nombres de esa nueva figuración, hay muchos más, tengo muchos más apuntados, pero recordaré, por ejemplo, a un jovencísimo Ángel Orcajo, ya a comienzos de los 60, prologado por el antiguo postista Ángel Crespo. Hay muchísimos más nombres, pero hay dos nombres que merecen especial, digamos, atención. Uno es Antonio López García. Esta exposición, en el año 58, prologa el catálogo Joaquín de la Puente, y en ella se ve a este artista muy joven que ya lleva una dilatada trayectoria a sus espaldas y que practica un realismo de tipo mágico, de influencias italianas, con raíces en su Mancha natal, pero también ya diciendo los misterios cotidianos del Madrid de su tiempo. Esta exposición, curiosamente, va a motivar una crítica feroz en una revista que he mencionado antes. Esto es un cuadro de Antonio López de esos años, en el cual se ve a su tío Antonio López Torres y a uno de sus maestros, Francisco Carretero, en su Tomelloso natal. Pero decía que esta exposición suscita una crítica terrorífica de Manolo Millares, escondido bajo su seudónimo Sancho Negro en la revista Punta Europa de su paisano Vicente Marrero, del canario Vicente Marrero, una crítica en la que dice que esto es pintura pompier, infame, en fin, que es una operación horrorosa. Curiosamente, Millares, después del roce con Antonio López, en la época ya de los 60, en Juan Amordó, volvería sobre esa opinión, y conozco una entrevista con Millares ya al final de su vida, en la cual dice que Antonio López García es un artista admirable porque es una especie de Miguel Hernández de la pintura, es decir, ha cambiado su visión de su compañero de galería, ¿no? Pero en ese momento hubo esa reacción. El otro nombre que hay que destacar de esta nómina de expositores realistas en el Ateneo es el de Carmen Lafón. Carmen Lafón tendría como prologuista del catálogo precisamente al que había sido director del museo, Eduardo Llosenti Marañón, un poeta sevillano, como ella es sevillana, y Carmen Lafón venía con su mundo sutil, andaluz, sevillano, que luego aquí está todavía vinculado a otro tipo de figuraciones más esquemáticas, pero luego lo iría esencializando, aireándolo y convirtiéndolo en algo casi puramente beckeriano. Hay que subrayar que luego ella expondrá en Biosca y será Joaquín Romero Murube, el gran intérprete del alma sevillana, el prologuista, y hay que recordar la admiración que tenía por su pintura alguien como José Bergamín, tan sensible a lo beckeriano, ¿no? Pero hay que hablar de la ruptura. Hasta ahora estamos hablando de continuidad. Ahora viene la real ruptura que representan gente como la que está en esta foto. Esta es una foto de mediados de los 60 en la cual vemos de derecha a izquierda está Antonio Fernández Alba, en el centro Martín Chirino y a la izquierda Manolo Millares. Son tres amigos. Fernández Alba es el arquitecto de la casa donde vivían en dos pisos distintos Saura y Millares, que fueron hermanos separados, digamos, dentro del Grupo del Paso, y Fernández Alba fue el arquitecto cercano al grupo, digamos. Este grupo se funda en el año 57, en enero del 57, y expone por primera vez en la librería Buchholz, no muy lejos de aquí, en el Paseo de Recoletos, una librería, como Clan era otra, Clan era Nenal, Buchholz allá. Eran espacios, la mujer de Manolo Millares trabajaría durante un tiempo además en Buchholz de dependienta. El caso es que justo cuando hay la colectiva del Paso, hay la individual de Manolo Millares de las arpilleras, las primeras arpilleras rasgadas y rotas y laceradas, las expone, son obras como esta, y las expone aquí en el Ateneo con un prólogo en el catálogo del rumano Cirilo Popovici.
Es un gran impacto el que causan estas obras, va a ser pronto un gran impacto internacional. Millares lo hemos dejado antes pintando cosas prehispánicas, ahora ya está metido en el muro, está metido en la arpillera, está metido en el descosido, en el roto, pero en ese mundo como de detritus florece una armonía especial. Eso lo decía muy bien Moreno Galván, diciendo que en un artículo de esos de triunfo, de visitas a los estudios, decía Millares es un poco como un estercolero en el cual florecen unas rosas, ¿no? Es una metáfora muy hermosa, de esas que tenía este crítico de grandes intuiciones, repito. La exposición de Millares, no tengo la foto, desgraciadamente, pero es visitada por un hermano mayor de los del Paso, que es Ángel Ferrán. Ángel Ferrán, en esta colección que dirigía Fernández del Amo de monografías, sale esta sobre él, y en esta misma colección salen monografías de todos los del Paso. Y la monografía de Chirino, en concreto, la prologará Ferrán. Y la exposición de José Luis Sánchez, aquí en el Ateneo, la prologará también Ferrán. Es decir, Ferrán era como un hermano mayor y, de hecho, él venía de un mundo entre surreal y constructivo que va a renacer al final de su vida con la llamada Serie Venecia, que se lleva González Robles a la Bienal de Venecia del 60, unas obras de tipo muy cercanas. En realidad hay la influencia a la inversa, la influencia de los jóvenes sobre el maestro, y está haciendo obras muy cercanas en espíritu a las de Chillida o a las de Chirino, ¿no? En este Ateneo exponen todos los miembros del Paso y algunos de ellos 2 veces. En concreto, 2 veces expondrá Millares, la segunda será en el 63, 2 veces expondrá Chirino, también en los 60 la segunda, y 2 veces Feito, que eran los más cercanos al entonces director artístico de la sala, que era Areán. El único miembro del Paso que no expone, y es porque ya se ha distanciado a partir de un cierto momento, es Antonio Saura. Pero Antonio Saura, un año antes de la exposición de Millares en el Ateneo, estaba exponiendo en el Museo de Arte Moderno con Fernández del Amo, ¿no? Pero, ya digo, la historia del Paso se identifica muy profundamente con la historia del Ateneo. Canogar, tenemos aquí un cuadro de esa época, magnífica action painting de Canogar. Aquí tenemos una magnífica telaraña, de esas que llamaba telarañas Cirlot, de Manuel Rivera. Aquí tenemos la hermosa cubierta del catálogo de la exposición de Antonio Suárez en el Ateneo. Aquí tenemos a Manuel Viola, que se incorpora al grupo después de su fundación, porque ven precisamente los del Paso La Saeta y otras de sus obras de ese tiempo. Viola venía con más pasado que nadie. Aquí enseño la cubierta de un libro sobre el surrealismo en la ocupación, donde se cuenta con pelos y señales su actividad en el grupo surrealista La Même Plume, lo cual no le impedía también tener sus contactos con su futuro vecino César González Ruano, ¿no? Luis Feito es, ya digo, uno de los que expone 2 veces. Aquí enseño una obra muy hermosa del Feito del 54. Es un artista que se va a ir a París, pero desde París va a ser un miembro, digamos, de fuera del grupo del Paso. Juana Francés es otra expositora aquí. Aquí tenemos a Juana Francés en plan pintura de acción en su estudio, una foto un poco borrosa pero bonita de concepto, digamos. Y aquí tenemos una de las esculturas de Chirino que integran su exposición clave del Ateneo de Madrid del 58, que es la que motiva su incorporación al Paso. Él ha estado aislado durante un año en un taller de Cuenca, en la calle Herrerías, metido en la forja, y estas esculturas causan sensación sobre los miembros del grupo. Él era era paisano de Millares, y Millares decide incorporarlo al grupo. El texto del catálogo lo escribe el crítico de arte del grupo, José Ayllón, mientras que en la segunda exposición escribirá su paisano también, Eduardo Westerdal. Aquí tenemos un homenaje de esa época de Chirino a Julio González, y aquí tenemos uno de sus vientos cuando se expuso en el año 60, precisamente en la colectiva de O'Hara del MoMA. Yo siempre he dicho que el artista que sale aquí en la pantalla, Emilio Vedova, italiano, pintor de acción, aquí está fotografiado en la Bienal del 58 de Venecia, la misma donde triunfó Tapies. Yo siempre digo que Vedova era una especie de miembro exterior del Paso. Este artista expone con todos los honores en este Ateneo, en una exposición llena
de obras con un sentido, digamos, a lo Guernica un poco, con un sentido muy, muy vehemente, como es su actitud, expone en este Ateneo el año 60, que es un año clave porque es el año donde de repente el Ateneo empieza a ser una plataforma internacional y este artista es un artista vinculado al Partido Comunista Italiano y en el catálogo expone sus tesis sobre el mismo, sobre el trabajo de Bédova, Giulio Carlo Argan, que luego será alcalde de Roma, ¿no? Es un momento realmente curioso. En ese momento también Cela le dedica un número monográfico a Bédova de su revista Papeles de Solar Armadas. El mismo año expone también el que tenemos en la pantalla en esta foto preciosa tomada por Dmitri Kessel, que es Georges Mathieu. Mathieu, todavía hoy en activo, es una figura clave del action painting europeo, digamos. Aquí le vemos practicando una especie de baile a lo Pollock y fue de los primeros que expuso y que conoció el trabajo de Pollock muy a finales de los años, muy a comienzos de los 50, incluso finales de los 40. El caso es que Mathieu llega aquí con este tipo de obras, llega precedido de polémica, tiene un lado provocador, se declara monárquico, católico, etcétera. Tiene cuadros como este, Homenaje a la muerte, del 52, o como este, La aducción de Enrique IV por el arzobispo Anno de Cologne. Estos cuadros, acabo de ver hace poco uno en Austria, de formatos desmesurados, tipo 5 metros. Estas obras causan sensación aquí. Él ve aquí a su viejo amigo de los años 40, Manuel Viola, ve también a Millares, pero hay que decir que entre los papeles de Millares hay una caricatura bastante feroz, pareja de otra contra Dalí, hay una caricatura feroz contra Mathieu. Otro expositor en esta sala, en el año también 60, es Hans Hartung. Aquí enseño una foto curiosísima con este policía armado contemplando a un grupo de intelectuales. Esta es una foto de la Galería Neblí, la sala de Neblí, de la librería del Opus Dei Neblí, que estaba en la calle Serrano, y en la cual, bueno, expuso, y aquí vemos, en esta foto, vemos a Hartung, es el personaje segundo por la izquierda, en el centro vemos a Carlos Areán, precisamente, y luego está Pilar Gómez Vedate y Ángel Crespo, que son pareja, y creo que la que está al lado de Hartung me parece que es Anna Eva Bergman, también su mujer, pintora, no estoy totalmente seguro, pero creo que debe ser ella. El caso es que enseño estas fotos porque dan, bueno, sobre todo la anterior, con ese personaje inesperado, pues creo que dan un poco el sabor de época, digamos. Hans Hartung, su exposición, por un acuerdo que tenía el Ateneo en aquella época con Córdoba, concretamente con el Círculo de la Amistad de Córdoba, la exposición de Hartung, por iniciativa de Fernando Carbonell padre, se expone en Córdoba en ese momento, como algunas exposiciones más que venían del Ateneo, Millares y otros artistas, pero concretamente la de Hartung llegó entonces a Córdoba, digamos. Y Hartung siguió una relación con España que se tradujo en esa otra exposición de Neblí, que se tradujo en otras exposiciones, en estancias en Carbonera, etc. Otro artista que expone en ese momento en el Ateneo es el chino Zhao Wuqi, chino de París, desde finales de los 40, con estas obras, primero cleyanas y luego gestuales, y insertas además en la tradición cultural de su país. Expone también un artista del cual no tengo imagen, mucho menos conocido, que es Jean-Baptiste Chegaud, que es un artista que presenta Cirlot, que vivió en Barcelona, un artista muy sutil y muy interesante que hace poco han recuperado en el Museo de Sable d'Olonne, en la costa atlántica francesa. Y expone también este extraordinario artista Jean Fautrier, que es un artista clave que precisamente Areán, que es el que lo trae aquí, lo compara un poco su caso al de nuestro Pancho Cosío, porque efectivamente en los 20 y 30 Fautrier había hecho obras de tipo figurativo, en los 40 había hecho el Otage, inspiradas en la resistencia al ocupante alemán, y luego se había decantado por lo que Tapié llamaba el arte otro. Un artista italiano muy poco conocido, Francesco D'Arena, pero hermosa cubierta esta del Ateneo, que dan ganas, digamos, de ver un poco más su pintura, que se acerca, por lo que se ve en esta imagen, a la de Burri, por ejemplo, su compatriota Burri. Varios italianos más exponen, en concreto, un poco más tarde, ya en el 66, expondrá un sutilísimo pintor llamado Arturo Bonfanti, del cual me hablaron mucho Zobel y Rueda, que tenían obra de él y que la apreciaban mucho, y Fefa Seiker, que también lo expondría en su galería. De Barcelona llegan un montón de exposiciones. Hay un hilo directo entre los responsables de exposiciones del Ateneo y específicamente, sobre todo, hablamos en este caso ya de Areán y Cirlot. Y eso se traduce en un flujo de exposiciones de antiguos Dau al Set,
por ejemplo, Cuixart, por ejemplo, Tapies, ya bastante más tarde. Cuixart, esta es la cubierta de su catálogo, y esto es una cubierta de una monografía de aquella época con una foto de Cuixart por Leopoldo Pomés. Tapies, ya digo, también es expositor aquí, ya en un momento que ha triunfado en todos los foros, pero Areán consigue organizarle una exposición, a pesar de que Tapies ya está en unas posiciones extremadamente antifranquistas. Sin embargo, hace la concesión de exponer en el lugar que dirige alguien con el cual ha tenido una buena relación, como es Areán. Tarrats, el impresor de la revista Daualchet, aquí tenemos una monografía que le dedica a Sartoris. Las maculaturas de Tarrats se exponen también en esta casa. Se expone la escultura de diversos, se expone también en pintura, bueno, hay una lista larguísima que ahorro porque son demasiados nombres, pero todo el informalismo. Hay un momento en que toda Barcelona está pintando informalista. Hay una revista que se llama Correo de las Artes que paga René Metras, redacta Cirlot y escribe Mercedes Molleda y otros, y en Madrid el corresponsal es Areán. Y todos los informalistas que están en esa revista, que digo son legión, 10 o 12 nombres, el que más sobresale hoy sería Román Vallés, pues exponen aquí. Exponen también algunos escultores catalanes, como sería el caso de José María Subirachs, conocido por su trabajo en la continuación. Esa era la cubierta del catálogo, y esta es una obra de Subirachs de finales de los 50. Es uno de los escultores renovadores de ese momento, como lo son Xavier Corberó, Marcel Martí o el poeta del bambú, que es el maravilloso Moisés Vilelia. Vilelia fue un gran acierto de la programación del Ateneo de los 60, traer por primera vez a Madrid estas piezas tan sutiles de los bambúes de Vilelia, que es un artista que yo metí, vamos, le hice una gran exposición en el IBAM y lo metí en la colección del Reina Sofía, donde antes de mi llegada no había nada de él. Auténtica avalancha informalista también en Madrid. Madrid vive también ese mismo mundo de que todo el mundo de repente se pone a pintar heroico, a pintar grande, a pintar con acción, a pintar con gesto, a pintar con dripping. Será el caso de montones de gente, y aquí en Madrid, del mismo modo que en Barcelona les apoya Correo de las Artes, aquí en Madrid les apoya Artes de Isabel Cajide, una mujer que venía de la falange y de todo un mundo de la gestión femenina, pero que en ese momento abre su revista a Moreno Galván y a otros críticos absolutamente metidos en el Partido Comunista. En el Ateneo de Madrid expone, en los años finales de los 50, en el 58, expone Lucio Muñoz y le prologa el catálogo Sainz d'Oiza, que precisamente va a colaborar con él en la Basílica de Aránzazu. Este es el enorme y fantástico retablo de la Basílica hecho por Lucio Muñoz. Es el lugar donde hay también obras de Chillida, de Basterrechea, de Oteiza y tantos otros modernos en las montañas de Vascongadas. Aquí enseño un abanico de catálogos que ofrece alguien en Internet del Ateneo, entre los cuales vemos el de Will Faber a la derecha, en el centro el de Caballero, el de Chirino, y a la izquierda del todo el de Manuel Hernández Monpó, que expone prologado por su paisano, el cineasta Luis García Berlanga. Es curiosa esa mezcla de dos humoristas, un humorista de la pintura, un hombre del aire de la calle, este tipo de obras tan sutiles, tan llenas de palabras y de reflejos, de luces más que de sombra, y un humorista de la cámara. Siempre en la avalancha informalista vemos aquí, bueno, el catálogo que está encima es el de Gerardo Rueda, un artista que en ese momento es informalista, a lo abstracción lírica francesa, y que luego irá más a una geometría, a un orden, pero será siempre alguien que estará entre el orden y el desorden, digamos, ¿no? En la cerámica expone Arcadio Blasco, que es un ceramista hoy todavía en activo, que está entre la cerámica y la pintura, como se puede ver en este mural cerámico del año 59 precisamente, donde practica el action painting, digamos, muy a lo Pollock, muy a la americana. En el mundo de la cerámica, el otro nombre importante de la cerámica que expone en esta casa es la hija del antes mencionado pintor Manuel Colmeiro, que la prologa Antonio Bonet Correa, mi padre, el catálogo, ¿no? Él había escrito precisamente la primera monografía española sobre Colmeiro, padre, ¿no? Aquí tenemos en la pantalla a la izquierda a otro de esos jóvenes informalistas, y esta es una foto interesante porque precisamente tenemos de pie al ceramista Cumella, un excelente ceramista de ese tiempo,
sentado Vázquez Díaz y el joven Manrique enseñándoles sus obras, que por lo que vemos aquí son obras todavía figurativas, de esa figuración estilizada, un poco italianizante que se practicaba tanto entonces. Este hombre aquí lo vemos ya en un plató de televisión con Gaya Nuño, prologuista del catálogo de su exposición aquí en el Ateneo, que es con obras ya de este tipo, de obras de tipo action painting, aunque para mí la gran obra, digamos, de Serra Manrique es su trabajo en la isla de Lanzarote. Francisco Farreras, fijaros la cercanía de esta obra con la que enseñaba antes de Feito, es un hombre que viene del mundo del mural y ha colaborado con arquitectos, y en concreto es significativo en ese sentido que su catálogo lo prologa Miguel Fisac. Miguel Fisac, que expone en esta casa, también en el año 60 se expone su arquitectura religiosa. Es el único caso de exposición dedicada a un arquitecto que se hace aquí entonces. Zacarías González, otro pintor informalista, y Nadia Huerva, otra pintora informalista, este catálogo no es del Ateneo, una pintora rusa que viene aquí prologada por Sartoris. Precisamente Sartoris nos conduce a otro mundo. No todo fue informalismo, ni todo fue Escuela de Madrid. Hubo otros espacios, por ejemplo, el que ocupaba José María de Labra, pintor gallego, que aquí en el Ateneo, en el año 55, está exponiendo todavía este tipo de figuración estilizada, muy para iglesias, pero que luego enseguida se va a meter a hacer este tipo de abstracción geométrica. Una abstracción geométrica que en España es cultivada por Palazuelo, por el equipo 57 y algunos más. Labra expone con algunos de estos en exposiciones como la de arte normativo de Valencia del 60. Aquí en el Ateneo expone un artista sutilísimo que es Eusebio Sempere. Viene con toda la aureola que le da París y Denis René y el mundo del cinetismo, y el prologuista del catálogo es nada menos que su colega y amigo Víctor Vasarely, el húngaro inventor del op art. Carla Prina, otro nombre presente en la programación, es la mujer precisamente de Sartoris. Es una artista muy sutil, de carácter geométrico, italiana. También expone obras geométricas la mujer de Popovici, Maria Droc, rumana como él. Y aquí en el Ateneo, en el año 71, ya fuera de la cronología que me he marcado, va a exponer el grupo de las formas computables del centro de cálculo. Es otra generación, es la generación de los Iturralde, los Barbadillo, los Gerardo Delgado. En escultura hay bastante programación también. He mencionado ya a Subirax y algunos más, pero tenemos, por ejemplo, a José Luis Sánchez exponiendo todavía esta figuración estilizada. José Luis Sánchez, que además era del equipo de montaje de las exposiciones. Yo he escuchado testimonios muy interesantes de él sobre esta época, cuando se le hizo aquí en esta casa un homenaje a Cacho Viu. Él dio el testimonio de un colaborador de a pie del equipo del Ateneo de esa época. José Luis Sánchez, Miguel Ortiz de Rocal todavía como pintor, ellos habían triunfado en Milán, en las Trienales, Joaquín Rubio Camín, asturiano, Amador, también asturiano, o el grupo sin nombre formado por Venancio Blanco, que expone 2 veces, Jesús Valverde, prologado por Luis Felipe Vivanco, o Benjamín Mustieles. Pero hay también algo que hay que decir, ya casi para terminar. Bueno, habría que decir que hacia el 60 y bastantes la programación se puede decir que decae un poco. No es ya la gran programación del Areán de los años centrales con Mathieu, Hartung, Viola, etcétera, pero todavía nos podemos fijar en que en el 67 pues Aguilera Cerny presenta a Anzo, podemos fijarnos que en el 69 expone Juan Giralt, un pintor muy notable de carácter figurativo, y lo prologa el cineasta, futuro cineasta Adolfo Arrieta. Hay que decir que en el 71, unos meses antes de su primera exposición conceptual en la Galería Vandrés, Muntadas, y vi esa exposición, expone siluetas pop aquí en el Ateneo, y hay que recordar también que en el 71 un conceptual también como Muntadas, como Francesc Abad, expondrá sus formas primarias en homenaje a Barney Newman. Pero decía que para terminar enseño también la atención que le presta el Ateneo a un arte poquísimo estudiado entonces, poquísimo valorado en España entonces, como el de la fotografía. Esta fotografía es de Ramón Massats, artista todavía felizmente en activo, que expone en el Ateneo, es un catalán de Madrid, que expone en el Ateneo fotografías como esta, prologado precisamente por Fernández del Amo. Expone fotos así o así. Fijaros qué nueva visión es esto, una vista de Madrid, o expone imágenes como esta de Tomelloso, tan conocida y tan espectacular.
Expone también aquí Ricard Terré, aquí enseño una revista AFAL de Almería con una cubierta suya. Ricard Terré es un cronista fantástico de la calle catalana, un poco en la línea de Joan Colom. Aquí tenemos una de sus imágenes más conocidas de procesiones de Semana Santa en Cataluña. Y expone también un tercer y último fotógrafo, tampoco hubo grandes alegrías más para la fotografía, pero expone un tercer fotógrafo en esa época, que es Fernando Nuño, que firmaba sus fotos de encargo NC, y vuelvo a enseñar la foto de Chirino, que está tomada por este Fernando Nuño NC. Él será el autor de la celebérrima foto del Museo de Cuenca de la inauguración, de la cual hay varias versiones, en fin, una secuencia de tomas. Es una recuperación todavía pendiente la de Nuño, que es un artista muy interesante, que lo que expuso aquí en el Ateneo fue una exposición en la que se veía a Zobel con la jeringuilla o a Millares cosiendo las arpilleras, ¿no? En una exposición del pintor en acción, un poco al modo de las fotos de Hans Namuth, famosísimas, de Pollock pintando en su estudio. Unas palabras tan solo para terminar para los responsables, digamos, de todo esto, las gentes que acompañaron esta aventura. Vicente Cachoviu, del cual hablé en aquel homenaje, fue la figura clave para toda esta línea, un gran historiador de las ideas, gran personaje del diálogo entre Cataluña y el resto de España, y junto a él José Luis Tafur y junto a él Carlos Areán. Ese es el equipo, digamos, básico que hay que mencionar como responsables de esta línea inteligente que tuvo el Ateneo, y junto a ellos pues hay que hacer referencia a toda una generación, o a varias generaciones más bien, de críticos e historiadores del arte que prestigiaron los catálogos de esta casa. Si decimos eso, Aleixandre, Gerardo Diego, que prologa Trinidad Fernández, Adriano del Valle, Ruano, Vivanco, Joan Teixidor, Federico Muelas, Ángel Ferrán como prologuista, Westerdal, por cierto expuso también Maud Westerdal, su mujer y exmujer de Óscar Domínguez, expuso sus esmaltes en esta casa. Curioso también la fuerte presencia de un contingente de arquitectos. Es decir, los arquitectos están muy pendientes de lo que hacen. Vivanco, que acabo de citar, era, además de poeta, un notable arquitecto. Había sido uno de los arquitectos del Viso, ¿no? Con Arniches y con Bergamín. Bueno, pues Vivanco, Fernández del Amo, que lo he citado como director del museo, pero también como prologuista de casas aquí. Creo que tengo aquí una imagen de... No, esto es de nuevo, bueno, era para tener otra vez la imagen de Areán. Aleixandre, que acabo de citar, Gerardo Diego por Piñole, Adriano del Valle por Vázquez Díaz, Ruano por Vázquez Díaz, y un poblado, el poblado de Vega Viana, en Extremadura, de Fernández del Amo. Fernández del Amo, Fisac, que escribe un par de catálogos, el de Labra y el de Farreras, y que se expone, ya digo, su arquitectura, Sáenz d'Oiza, pero también Sartoris, que he mencionado, o el gran Gio Ponti, ¿no? Y luego, pues, cineastas, prologa Berlanga, ya lo he dicho, a Monpó, pero, por ejemplo, José Luis Borau es el prologuista de Arcadio Blasco, o ya lo he dicho también, Arrieta es el de Giralt. Muchísimos poetas, Alfonso Sastre, de repente, prologando a Ángel Medina, Castellet, prologando a María Girona, algunos políticos, como Suevos o Fraga, un sacerdote como Alfons Roig, y, bueno, la enorme, larguísima lista de críticos de arte, la enorme lista. Aquí está Eduardo Westerdal, aquí le tenemos en una foto con Óscar Domínguez, y aquí tenemos a Óscar Domínguez, precisamente con Maud Westerdal, la que acabo de citar por sus esmaltes. Y aquí tenemos a Gaya Nuño, un crítico que era también del Partido Comunista, que prologa a varias gentes, entre ellos al catalán Ramón Rogent, que le vemos aquí en esta foto con Rogent. González Robles prologa varios catálogos. Hay que decir que la generación, digamos, más joven, pues hay que mencionar en ella, la entonces más joven, estarían no solo los grandes nombres de la crítica de posguerra, los Camón Aznar, los Venancio Sánchez Marín, etcétera, sino que también van a estar, pues, Corredor Mateos, Antonio Monet Correa, Ángel Crespo, Moreno Galván, Aguilera Cerny, González Robles, artífice de tantos triunfos, que prologa aquí algunos catálogos clave, José Ayllón, del Grupo El Paso, Manuel Conde, del Grupo El Paso, o Cirlot, que con él acabo, esta imagen clásica de Catalán Roca de Cirlot con sus espadas. Cirlot y Areán, de alguna manera, son los que se llevan la parte más importante de los catálogos, junto con Sánchez Camargo. Areán escribe muchísimos catálogos importantes y Cirlot escribe, hasta donde yo tengo mi listado, incluiría Suárez, Rafols, Chergó, Fautrier, Sucre y Tarrats. Hasta aquí lo que quería contaros. En cualquier caso, creo que
del recuento, de la articulación de lo que sucedió aquí, pues creo que se puede ver, se puede apreciar que esta sala realmente, con unos presupuestos bajos y en una España difícil, hizo un trabajo muy importante en pro del arte moderno en este país. Gracias. Bueno, después de esta magnífica lección que a muchos nos ha recordado y a otros les ha enseñado la importancia del Ateneo en el arte, podemos hacer un coloquio. Si a ustedes les interesa, pueden preguntar. Encantado. Quería preguntar hacia dónde va el arte actual, no solo la española, el arte mundial. ¿Qué es el futuro del arte? Pues va por mil sitios. Es muy difícil decir que va por este derrotero o por aquel. Es decir, eso es bueno y es malo. Es decir, yo creo que es extremadamente difícil decir que exista una tendencia dominante hoy. Es decir, hombre, si uno ve los suplementos culturales españoles, por ejemplo, parecería como que casi todo lo que se hace hoy o es foto, o es instalación, o es conceptual, ¿no? Porque la mayoría de los responsables de esos suplementos están un poco en ese discurso, ¿no? Están en ese discurso. Pero bueno, yo sigo creyendo que la pintura está ahí y que hay pintores excelentes tanto en España como fuera de España. Este camino precisamente del informalismo no ha dicho todavía su última palabra. Es decir, cuando aquí surgieron los Brotos y los Sicilias y los Campanos, estaban bebiendo de estas fuentes muy explícitamente. Y a Tapies le dan un premio que comporta dar un premio a un joven y el joven al que elige es Broto, ¿no? Y si Broto ahora mismo eligiera en un premio parecido a alguien, pues también iría por una continuidad de esa línea. Y en general, esta línea de lirismo en pintura, no con esta componente negra que tenía la España neo-98ista de los 50, pero sin esa componente negra, es una línea que, por ejemplo, se puede apreciar, ya digo, en las transparencias y los oros de Sicilia, o se puede apreciar en las obras luminosísimas de Juan Uslé, por ejemplo. Y en esa línea trabaja gente más joven, que tiene 30 años o tiene 40 años, no sé, por ejemplo, un pintor muy de esa línea, que me parece bueno, es José Piñar, en Granada. Pero luego estaría la línea de los Antonio López o de los Carmen Lafón. Eso, bueno, en ciertos lugares ha dado escuelas locales incluso. Tú vas a Sevilla y hay una escuela de tradición sevillana post-Carmen Lafón. Pero saliendo un poco de ese modelo, pues te vas a encontrar con antiguos discípulos de Antonio López que están haciendo un trabajo admirable, solitario, como puede ser el caso de Juan José Aquerreta, por ejemplo, en Pamplona, un señor que no sale prácticamente de Pamplona, que pinta hasta donde puede llegar andando en el Alfoz de Pamplona y que está pensando en comprarse una furgoneta e ir un poquito más lejos, ¿no? Bueno, pues este señor sigue pintando admirablemente. En Zamora hay otro caso parecido que es José María Mezquita. Son los dos discípulos preferidos de Antonio López. No se parece nada a lo que pinta Antonio López, pero está muy bien. Pero luego, si vemos gente más joven, pues en Asturias hay un señor que se llama Miguel Galano, que es otro solitario, que también recorre su tierra y que también le da de vez en cuando por irse a Budapest o a Praga o a Cracovia y está pintando ajeno absolutamente a los manifiestos, al que dirán, a la moda, a los suplementos. Él va a lo suyo, que es pintar, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes toda una corriente de neometafísicos, que estaría Pelayo Ortega, estaría Dis Berlín, estaría Damián Flores, estaría Manuel Sáez. En fin, hay muchos pintores. Lo que pasa es que no son los que ocupan las páginas de los suplementos, pero vamos, a mí son los que me gustan, estos cuantos. Y internacionalmente hay también mucha pintura hoy, mucha más pintura de la que pueda aparecer. Si uno va al Aperto de la Bienal de Venecia, o si uno va a Basilea, al Art Unlimited de la Feria de Basilea, hay muy poca pintura. Hay más bien instalaciones y grandes proyectos, algunos de ellos buenos. Es decir, había en la última edición algún vídeo muy importante y tal, pero parecería allí que la proporción de pintura es mínima, ¿no? Sin embargo, si uno sigue un poco más de cerca, pues ahora mismo hay en Alemania una excelente escuela en Leipzig, por ejemplo, de pintura, con alguien como Neo Rauch, y hay en los propios Estados Unidos hay bastante más pintura de lo que parece en la distancia y con el filtro que nos están dando
gentes que tienen una visión demasiado sesgada, que quieren reescribirlo todo en función del conceptualismo. O sea, el problema aquí, el problema básico, a mi modo de ver, es que el discurso que domina hoy es el discurso de pretender, digamos, que Piero Manzoni, Duchamp, Joseph Beuys, Bruce Nauman, este tipo, o Muntadas, son el canon y por donde van los tiros. Y eso excluye este otro tipo de discursos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, a la larga, bueno, pues ya se verá, pero vamos, yo creo que a la larga hay todavía mucho espacio para la pintura. Me voy a un continente como Latinoamérica, por ejemplo, que es un continente extraordinario, donde hay muy buenos fotógrafos también. Por ejemplo, a mí la fotografía me interesa mucho y hay muy buenos fotógrafos. Fotógrafos que no se meten en este campo exacto, sino que están en su campo. Bueno, pues en el continente americano, hoy en día en Brasil o en Argentina, hay muy buena pintura también. Tú tienes a Beatriz Millaces haciendo una pintura tropicalista, neotropicalista en Río de Janeiro. Tú tienes a Guillermo Cuitca en Buenos Aires. Tienes a Pablo Siquier, que hace una visión del Buenos Aires funcionalista y deco fantástica, que lo trajimos aquí en su día al Palacio de Velázquez. Yo no soy pesimista, lo que pasa es que lo que se ve más bien es otra cosa, ¿no? Lo que domina, lo que nos meten todo el día, digamos, por los ojos, ¿no? ¿Y no lo tienen ahora más difícil? No, siempre. Porque parece que ya está todo hecho. Entonces no, es difícil hacer algo nuevo. Pero eso pasa en todos los campos. Es decir, en poesía está también todo hecho y sigue habiendo poetas. O sea, en arquitectura está todo hecho y estamos en un momento bastante bueno de la arquitectura, por ejemplo, también en el continente americano o, bueno, en Estados Unidos. Es decir, yo creo que, hombre, evidentemente hay una especie de bombardeo de información tal que es difícil hacer cada uno su síntesis propia. Pero yo he subrayado unos cuantos pintores hoy que se hacen fuertes en sus soledades, ¿no? Y en su soledad llegan a resultados óptimos, a mi modo de ver. Pero sí, fácil no lo tienen porque en principio, pues muchos de estos pintores a los que me refiero, una gran parte de la crítica no los sigue. Pero, sí. Bueno, una pregunta. Hay muchos críticos que en los años 70 achacaron al gobierno franquista que para lavar la cara de la dictadura utilizaran al Grupo El Paso, en menor medida al Davansett, y lanzándole a las bienales de Venecia y de todo. ¿Qué opina usted de ese tema? No, lo he dicho. O sea, he dicho que Luis González Robles fue el artífice principal de eso. Lo que pasa es que fue algo que tenía esa componente política que dices, ¿no? O sea, es verdad, pero fue ellos mismos, digamos, se dejaron querer y se dejaron querer y creo que fue positivo, digamos, en general para el rumbo de la cultura el que jugaran ese juego del cual varios de ellos se quitaron después. Como sabes, pues Saura y Tapies en concreto abanderaron, digamos, una línea más dura después de oposición, pero efectivamente, pues hasta incluso muy al final todavía de los años 70, o sea, en los 70, cuando todavía existía el franquismo, pues Canogara gana el premio de Sao Paulo, ¿no? Es decir que, pues sí, vamos, es así, ¿no? Pero vamos, yo soy historiador y estoy, digamos, poniendo las fichas del problema. Puede pensarse si hicieron bien o hicieron mal, pero en cualquier caso es lo que hicieron, fue así y ya digo, se podría hacer la misma consideración respecto a la política del Ateneo. La política del Ateneo estaba, digamos, dentro del organigrama del régimen. Ahora, que en ese Madrid se pudiera ver toda esa pintura que se vio, pues creo que fue positivo para el arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues igual que el cine de los Berlangas y los Bardem también fue también exhibido en Venecia por José María García Escudero, que era el González Robles del cine, digamos, ¿no? O revistas como Acento Cultural, por ejemplo, en la revista del SEU, en la cual colaboraba Manolo Millares, Alfonso Sastre, etcétera, con gente como Rafael Conte, que era de la Falange, ¿no? Vamos, yo lo he conocido mucho y ha sido un crítico muy importante después. Y así sucesivamente, la revista Aulas, que también era una revista totalmente oficial, en ella escribía Valeriano Bozal, Víctor Nieto Alcaide, bueno, etcétera, etcétera, es decir, Luis de Pablo. En general, bueno, estamos hablando de una época en la cual, digamos, pues eran muy pocos los outsiders totales.
había algunos, pero incluso el equipo 57, por ejemplo, que luego casi todos militaron en el Partido Comunista, expusieron en la Sala Negra del Museo de Arte Moderno, que dirigía Fernández del Amo, que había hecho poblados de colonización. Es decir, estamos hablando, yo creo, de una época en la cual parte, digamos, parte de los protagonistas, hay que decir también, que es que venían del régimen. Es decir, que es que Moreno Galván, que luego fue del PC, era funcionario de Cultura Hispánica, ha colaborado de Cultura Hispánica y por ejemplo, bueno, Mampaso no lo he mencionado, pero Mampaso pues había ilustrado La Hora, semanario del SEU. Es decir, es todo el proceso que hace, por ejemplo, que Castellet, que he mencionado aquí como prologuista de María Girona, era del grupo de la revista Lalle, que era una revista también del SEU de Barcelona, en la cual estaba Manuel Sacristán, que luego fue uno de los pilares de la oposición intelectual. Es decir, que una parte de lo que luego sería la izquierda se había nutrido de publicaciones oficiales, o venía del Frente de Juventudes, venía de la Falange, etcétera. Una parte se va a desenganchar, otras partes nunca estuvieron en política, pero aprovecharon esos espacios para ser catapultados fuera, es decir, Tapies o Saura. Saura colaboró también en la revista La Hora, por cierto, del SEU, ¿no? Es un proceso muy parecido a lo que pasó en los países del Este. Antes citaba el tema de Praga, ¿no? O sea, cuando expongo en Praga una exposición en la que hay el pabellón de Bruselas, y me dicen, si nosotros lo tenemos aquí expuesto, el pabellón de Bruselas, con sus muebles y sus cosas. Bueno, pues yo conocí al González Robles polaco, ¿no? Que era Ryszard Stanislavski, que era un señor que luego después fue importante en la transición polaca y estuvo con Solidaridad, pero Ryszard Stanislavski iba a la Bienal de Venecia exactamente en el papel que iba González Robles por parte española. Es decir, González Robles, por cierto, que creo que hacía política fenomenal para que le votaran los rusos, los polacos, etcétera, le sacaban los votos, presidente, o sea, cosa pintoresquísima, ¿no? Pero en concreto, Ryszard Stanislavski era un señor del régimen comunista polaco, pero que tenía un museo en el cual exponía San Francis, Joseph Beuys, o Günter Wecker, es decir, grandes nombres. Un poco lo mismo, ¿no? Algo parecido, una política posibilista, digamos, ¿no? Sí. Sí, yo quiero manifestarle toda mi gratitud, porque soy socio de esta casa hace solo 22 años y esta tarde he tomado conciencia del inmenso patrimonio que pertenece a todos los socios de esta casa, porque si yo he entendido bien, esta casa fue casa de acogida para el arte sin etiquetas, al margen de cualquier posicionamiento ideológico, y fue una importante plataforma de lanzamiento para el arte en aquellos años tan difíciles. Quiero manifestarle, por tanto, toda mi gratitud porque me ha hecho tomar conciencia de eso y espero que la sección de artes plásticas de esta casa, hoy que todo se mercantiliza, sepa poner en valor todo ese inmenso pasado que hoy usted me ha hecho grande. Muchas gracias por lo que me ha enriquecido. Pues muchas gracias por sus palabras. Yo creo que efectivamente lo que dice específicamente de que el abanico era inmensamente amplio es pues porque uno va viendo que aquí escribían catálogos para una institución que estaba en el marco del Estado y sin embargo escribían catálogos pues Gaya Nuño, Venancio Sánchez Marín, Moreno Galván o Julio Carlos Argán en el año 60, ¿no? Que realmente es algo bastante casi milagroso, podríamos decir, ¿no? O sea, en ese sentido, o que Bédova trajera aquí esa pintura suya tan vehemente, ¿no? En ese sentido fue un espacio bastante abierto. Si repasamos la nómina, hay unos cuantos creadores o unos cuantos prologuistas que vendrían, digamos, muy de la esfera oficial, pero son pocos, en el fondo son pocos, porque tenemos un Suevos, tenemos un Ruano, pero luego al lado de eso están la enorme cantidad de gente sin adscripción o con adscripciones incluso izquierdistas a los cuales se dio perfectamente cabida aquí. Y bueno, yo creo que es bueno recordarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias por la conferencia, particularmente por la foto que ha puesto de Joaquín del Palacio Quindel del poblado de Gaviana. Me parece una foto magnífica que no conocía. En ese sentido. No, darle las gracias por la conferencia y también por
por la foto que ha puesto ahí, de esa vista aérea de las casas de Vegaviana, de Quindel, de Joaquín del Palacio, que es una foto fantástica, que yo no conocía. Esa de Quindel, sí. Sí. Y luego, un poco aprovechando lo que acaba usted de decir, a mí me gustaría señalar la labor que aquí, después de esta época heroica de la que se ha estado hablando hoy, ha hecho también la hasta ahora y hoy ya saliente sección de artes plásticas del Ateneo. O sea, no ha tenido quizá esa componente heroica de la época del Paso ni tal, pero sí ha sido un punto de reflexión y de resistencia de la pintura, ¿no? En un momento en que quizá la hegemonía cultural sea todo ese conceptualismo, que me parece interesante, pero yo creo que el arte conceptual es interesante cuando hay buenos conceptos detrás. Cuando no se tienen buenas ideas, lo único que se reproduce es el art Pompier del 19, que hoy es, igual que en su momento fue el arte académico, fue el Pompier, y contra él se rebelaron los impresionistas y los posexpresionistas. Hoy se ha convertido en el arte académico, el arte patrocinado y el arte más fácil, el arte conceptual. Y yo creo que aquí un poco en este Ateneo, hasta ahora a partir de la nueva sección ya veremos, la gente que la ha llevado, entre ellas África Malo de Molina, han hecho una labor de resistencia cultural y de mantener un pabellón de la pintura, ¿no? Aquí me han expuesto gente como Cruz de Castro, buen amigo mío, expuestos como Vela, bueno, está el propio Cesepe hace poco, en otra línea. Yo creo que Cruz de Castro también expuso en la época histórica. O sea, precisamente, sí. Vamos, lo que pasa es que había tal cantidad de nombres, llegaba a un punto que los he abreviado pero vamos, Cruz de Castro fue precisamente de los primeros que expusieron aquí como una continuidad un poco del informalismo, él y Martín de Vidales en concreto. Y nada, pues un poco señalar esta segunda etapa que también ha tenido su valor y que desgraciadamente hemos perdido en los últimos comicios que ha habido en esta casa, ¿no? Hacia un futuro incierto, por cierto. Muchas gracias por lo que a mí me respecta, pero vamos, es la sección, no solamente es la sección completa. Él comprende también y ha conocido a la sección porque cuando empezamos nosotros con la Galería Santa Catalina, entonces la llevaba Carmen Salso, que la llevaba maravillosamente, y ella le trajo a él. Y venían críticos de arte y hacían una mesa redonda con el expositor analizando su obra y después se inauguraba la exposición y él estuvo entre nosotros en aquella época. Desde entonces ya nos conoce.